Estamos en Radio Universidad, seguimos con los desayunos de Bonafide, para celebrar el Día de la Madre, por supuesto, y siempre, todos los días Bonafide, con ofertas imperdibles para regalar: tazas, vasos térmicos, macetas, bandejas, canastas de mimbre, cajas llenas de productos Bonafide y estuches con bombones. Por ejemplo, las macetas son para utilizar una vez que consumas todo. Visita las sucursales de Bonafide de San Justo, en Ramos Mejía, Aedo, Morón, Castelar y Liniers. Acércate cuanto antes, porque Bonafide es lo más. Y seguimos en las charlas en vivo aquí en Radio Universidad en este 11 de octubre, porque nos visitan ahora Natalia González Celigra, candidata a diputada nacional, y Luis Sucher, trabajador del Hospital Posadas, candidato a diputado nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores en Unidad FITU. Bienvenida, Natalia, ¿cómo va? Bien, gracias. Bueno, muchas gracias. Amiga de la casa. Luis, gracias por venir, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Bueno, perfecto. Estaban ahí en la previa esperando en producción y escuchaban el tema que estábamos hablando de el acuerdo de paz entre la Franja de Gaza e Israel, y tuvieron gente de ustedes, ¿no?, participando allí en las embarcaciones. Sí, estuvo nuestra compañera del Frente de Izquierda, Celeste Fierro, Ezequiel Pericini, en particular un compañero nuestro de Brasil también, Bruno Gilga. Fueron parte de esa flotilla, que creo que fue un hecho importante porque logró de alguna manera visibilizar, mundializar y empujar grandes huelgas como en Italia, ¿no?, que creo que también marcaron la agenda a los gobiernos europeos, y bueno, fue un apoyo importante para la resistencia palestina, que, como vos mencionabas, ahora se está planteando de parte de Trump, que fue uno de los primeros promotores del genocidio en Gaza. Está planteando un acuerdo de paz que veremos de qué se trata, ¿no?, y qué condiciones llegan, pero bueno, en principio las movilizaciones se siguen desarrollando, y nosotros desde el primer momento, sin dudar, a diferencia de, lamentablemente, muchos políticos y referentes sindicales, de centros de estudiantes en Argentina, que no se han posicionado sobre el tema, ¿no? Siendo un genocidio en vivo, como vemos, un hecho histórico aberrante, y que creo que, teniendo un presidente que desde el primer momento se alineó con Netanyahu y Trump en esto, era muy importante que en Argentina nos posicionemos y promovamos la movilización, que es la que creo que estos días, junto a la flotilla, ha puesto en jaque esta estrategia de terminar con el pueblo palestino, ¿no? Bueno, y volviendo al plano local, ¿cómo va la campaña? Faltan pocos días. Una campaña, bueno, que está cruzada también con muchas noticias nacionales fuertes, ¿no? Claro, la verdad que los sucesos que están sucediendo día a día y que salpican a todo el gobierno principalmente, pero también a sectores de la oposición, nos permite a la izquierda también desplegar con todas nuestras propuestas, y bueno, porque, como nombraban ustedes hace un ratito, incluso también el acuerdo que acaba de anunciar el secretario del Tesoro norteamericano augura bastantes más padecimientos para los sectores populares, los trabajadores, y entonces es una oportunidad también de discutir que necesitamos una salida ahora. Entonces estamos aprovechando mucho la campaña del Frente de Izquierda para decir que las necesidades y los padecimientos populares requieren una salida inmediata, no en el 2027. Por eso estamos dando una pelea importante, incluso para fortalecer también la bancada del Frente de Izquierda, que durante todo este tiempo ha estado junto a todos los sectores agraviados por este gobierno, como los jubilados, los trabajadores de la salud, las personas con discapacidad, y tenemos ese orgullo y ese reconocimiento que nos permite discutir cara a cara con todos los sectores. En las listas del Frente de Izquierda está lleno de trabajadores, de estudiantes, de referentes, de distintas luchas, de derechos humanos, del movimiento de mujeres, que nos hemos ganado un lugar y un reconocimiento que queremos que se exprese también en una fuerte bancada del Frente de Izquierda. Luis, te hago una pregunta. En las últimas elecciones, antes de las últimas elecciones, habían surgido algunas encuestas que daban una performance importante para la izquierda. ¿Esa performance se cumplió o no se cumplió en pleno? Para mí hay dos lecturas. Una, que hay todo un sector de votantes del Frente Izquierda que se mantienen, que nos ayudan, que se han sumado a la campaña, pero también, por otro lado, hay una
hay una especie de trampa en la cual tanto el gobierno como el peronismo quieren trasladar esta elección como si fuera una elección presidencial, cuando en realidad lo que se renuevan es un sector importante de diputados y de senadores. Entonces tenemos muchos compañeros y son debates que no les rehuimos, que nos plantean que nos apoyan en las luchas, pero que tienen dudas de votarnos. Y nosotros ahí categóricamente discutimos que tenemos el orgullo de que en nuestras listas no hay quaiders, no hay gente que le haya votado cosas como la ley bases, como la mayoría de los bloques, incluido el peronismo, le ha votado, o sin ir más lejos, la ley de blanqueo, que está puesto al servicio del narcotráfico y de lavar activos más que dudosos. Entonces, desde el Frente Izquierda tenemos ese orgullo que lo podemos discutir y pelear. Hicimos una elección donde recientemente Nicolás del Caño y Mónica Slottauer habían sido electos diputados. Bueno, pero ahora queremos fortalecer y desarrollar más la bancada del Frente Izquierda, porque nos parece que es necesario para que los trabajadores tengamos una voz en esa cueva de bandidos que es el Congreso, pero también en las calles. Natalia, ¿y cuáles serían los temas principales que ustedes llevarían al Congreso? Bueno, en relación a esto que dice Luis, me parece que es importante porque este acuerdo, digamos, que hizo el gobierno con Estados Unidos es desconocido para nosotros, ¿no? Solo sabemos que hay un acuerdo, no se saben las condiciones. Ellos hablan de un salvataje a la Argentina, pero pareciera que es un salvataje a sus amigos, a sus negocios y a los especuladores. Entonces, dentro de eso, ayer lo dijo Milei en una fábrica que estuvo custodiado, a la que pudo llegar, anunció que prevén una reforma laboral, ¿no? Entonces creo que es parte de las imposiciones y de las condiciones del paquete. Entonces, para lo que se viene, ¿no? Que es esto, por ejemplo, este debate de la reforma laboral, nuestro compañero Nicolás del Caño dice que es una ley bases 2 que están preparando, porque entre involucrar al PRO en el gobierno, ¿no? Que aparentemente es lo que quieren hacer, y las necesidades e imposiciones que le pone el acuerdo con el FMI y con Estados Unidos, bueno, evidentemente quieren profundizar este programa, ¿no? De ataque. Entonces, para eso, justamente esto que planteaba Luis, nosotros consideramos que hace falta una bancada fuerte del Frente de Izquierda que desenmascar estos negocios por un lado, como hicimos con la ley bases, pero que además plantee propuestas. Nosotros creemos que obviamente hay que discutir las condiciones de trabajo y los derechos laborales, pero no contra los trabajadores como quiere hacer Milei y todos los que la están pergeñando, entre los cuales también hay que decir está la CGT, ¿no? Porque la CGT se mantiene en un silencio absoluto, pero estuvo en la Casa Rosada hace un tiempo reunido con el gobierno, es parte de la discusión de la reforma laboral, hablan de actualización laboral, hay dirigentes peronistas que hablan de actualización laboral. Lo que nosotros queremos discutir es que la reforma necesaria que necesitamos es la reducción de la jornada laboral. Nosotros estamos en una situación que es mundial, pero que en Argentina en particular se ha profundizado con todo la precarización laboral, sí, extendiendo las jornadas a 12, 13 horas, a la multiplicidad de trabajos, no el pluriempleo. Bueno, hay que discutir cómo los trabajadores tienen derecho a una vida digna. Para eso, trabajar 6 horas, cobrar un salario que llegue, que alcance para vivir, que llegue a la canasta familiar, y es posible afectando obviamente a los principales capitales y a las grandes empresas, ¿no? Nosotros hemos hecho un estudio que lo repetimos en la campaña, que son los espacios que tenemos para que se conozca, que afectando las principales 200 empresas se pueden construir 1 millón de puestos de trabajo reduciendo la jornada laboral. De las grandes empresas, ¿no? Estamos hablando, no sé, acá en el distrito, por ejemplo, tenemos radicadas a Sindar, tenemos radicadas grandes empresas de la alimentación, ¿no es cierto? Afectando esas empresas que están tecnificadas, que tienen la posibilidad de reducir la jornada laboral y mantener la producción, podríamos crear puestos de trabajo con derechos, con condiciones, ¿no? dignas para los trabajadores y con un sueldo que alcance. Esa es una propuesta que nosotros queremos llevar al Congreso. Me pongo en abogado del diablo. Eso ahuyenta las inversiones. Bien. Eso que usted me dice ahuyenta las inversiones. Y seguramente hay muchos sectores que lo deben escuchar y deben decir, ahora, yo hago una pregunta, ¿no? Vos decís achicar la jornada laboral y generar más fuentes de trabajo. Eso seguramente también va a generar mayores gastos al empleador. Bueno, es parte, creo que de la misma argumentación, ¿no? De que se plantea que esto generaría más gastos al empleador, ahuyentaría las... Yo te hago una pregunta. ¿Cuántas inversiones vinieron a la Argentina desde que nos están reventando con las condiciones de trabajo? ¿Han aumentado las inversiones en la Argentina? No. No.
porque están especulando con reventar, saquear nuestros recursos naturales, ¿no es cierto? Están especulando justamente de a ver si apremian, digamos, las condiciones de trabajo para aumentar sus inversiones, para después retirarlas como están haciendo ahora con el acuerdo con Estados Unidos, donde están especulando a ver cuándo sacan los dólares y sus negocios de Argentina, porque ven que un gobierno muy débil que no los puede garantizar. Entonces, ponele que, tomando el argumento como válido, que generaría más gastos para el empleador. Nosotros estamos hablando de grandes empresas, empresas multinacionales que tienen inversiones en Argentina, que se han llevado en pala, como lo han dicho en su momento distintos gobiernos, lo han reconocido, y que tienen inversiones en paraísos fiscales, que son parte de los Panama Papers, o sea, grandes empresas que tienen ganancias millonarias. A esas empresas hay que afectar. No estamos hablando de las pymes, de los pequeños productores, que obviamente que habría que discutir, digamos, cómo racionalizar y optimizar, digamos, los recursos para que crear las fuentes de trabajo, ¿no? Pero esas grandes empresas sí hay que afectarlas. Es la única forma. ¿Son ellos o nosotros? Le pregunto a Luis, que tiene una experiencia laboral en el ámbito de la salud como trabajador del Posadas. Bueno, vos fuiste un trabajador reincorporado. ¿Cómo está la salud hoy en día? ¿Cómo está el Posadas? Sí, fui despedido en el 2018 por la administración macrista y por esta administración también, y las 2 veces reincorporado, luchando junto a mis compañeros, demostrando que luchando se puede triunfar y que se pueden lograr reincorporaciones. Y el problema de la salud es que es uno de los centros que más ha sido atacado por este gobierno, y se puede ver con miles de ejemplos de los ataques al ANGIS, al Garraham, a los cientos de despidos que hubo en un montón de hospitales nacionales, la falta de presupuestos, el cierre de programas que eran fundamentales. Y bueno, y se ha puesto por delante los negocios de las grandes empresas, que los salpica en mugre este gobierno, como fue el escándalo con la Suiza Argentina, y en el caso del Posadas, que tuvo una licitación más que sospechosa, que al día de hoy nadie explicó, por más de 15.000 millones de pesos. Y lamentablemente todos estos recortes, todos estos ataques en salud se pagan con vidas. Y es enorme el desprecio por parte de este gobierno hacia los sectores que trabajamos al servicio de los sectores populares, pues los que se vienen a atender a los hospitales públicos no son los funcionarios de este gobierno que van a clínicas privadas y que para ellos la salud es un negocio. Entonces nos parece fundamental la defensa de la salud pública. Claro. Daniel. Luis, te hago una pregunta. ¿Qué opinás de la operación Tridente, que es la presencia de militares de Estados Unidos, que está previsto y que no pasó por las cámaras para su tratamiento, para habilitar a que los militares de Estados Unidos lleguen a nuestro país a hacer operaciones de entrenamiento? Y es una muestra más de subordinación de este gobierno a la política norteamericana, en momentos en las cuales el imperialismo de Trump está bombardeando y hundiendo barcos en Venezuela, intervino en el juicio a Bolsonaro, en el juicio a Cristina Fernández de Kirchner, y quiere avanzar con una presencia militar en la zona, violando cualquier tipo de soberanía y ni siquiera llevándolo a alguna instancia de deliberación. Porque yo opino que si se consulta a las mayorías populares, nadie va a estar a favor del avance de esas fuerzas genocidas en nuestro territorio. Te hago una pregunta aleatoria. A ver, Milei dice de que también la presencia de los militares de Estados Unidos tiene como objetivo tratar de evitar la penetración de China al territorio argentino, que ya tiene una base y tenía planificado hacer un puerto de aguas profundas en Ushuaia. ¿Qué me podés decir de eso? Que Estados Unidos quiere apoyarse en la subordinación y docilidad de este gobierno para saldar sus disputas entre distintos sectores que quieren utilizar a la Argentina y un montón de sectores de Sudamérica como productores de materia prima, y en esa disputa se ubican de un lado, claramente, pero de una forma totalmente sumisa. Quieren que seamos una bandera más, una estrella más de la bandera yanqui. Le quería preguntar a Natalia con respecto, bueno, a la situación económica y al achicamiento de las familias en los recursos. ¿Se nota que hay incorporación de alumnos que vienen de escuelas privadas, que los padres dicen, bueno, no podemos bancar más y van a la pública? Sí, es impresionante. Mira, después de la pandemia,
Yo trabajo en la secundaria 23, en la Ferrer, ya tengo 17 años trabajando en la escuela, y después de la pandemia fue un cambio histórico, ¿no? O sea, cómo, además de muchos chicos que quedaron sin escolaridad, un porcentaje creo que en el distrito eran 30.000 estudiantes que habían pasado de escuelas privadas a públicas, ¿no? Eso fue después de la pandemia. Hubo una recomposición, o sea, hubo muchas familias que volvieron a la privada entre el 22 y el 23, y el año pasado empezamos de nuevo a notar la migración de estudiantes de privada a la pública. Y además, en condiciones, digamos, terribles, ¿no? Porque no es que solamente vienen de la privada a la escuela pública, sino familias que quedan sin trabajo o que caen agudamente sus recursos. Claro. Entonces impactan las condiciones que estudian esos chicos, ¿no? O sea, no tener recursos para los materiales didácticos, y lo que también notamos es un agravamiento de las familias que ya venían precarizadas o que venían golpeadas por la crisis y la pobreza, que ha pegado un salto también, ¿no? Por eso, estos días el miércoles pasado estuvimos protagonizando un paro en la provincia de Buenos Aires, la docencia combativa, porque lamentablemente la conducción de SUTEBA no llama a pelear, ¿no? Por la defensa de nuestros derechos, porque está alineado con el gobierno de Kicillof. Entonces hemos protagonizado un paro. Entre esas demandas, no solo una demanda salarial tenemos, ¿no? Que los docentes estamos cobrando en la provincia de Buenos Aires. Una maestra cobra 700.000 pesos por cargo, una auxiliar, que son quienes limpian y abren las escuelas, preparan el alimento, trabajan 6 horas, cobran 500.000 pesos. Entonces no es solo el tema salarial, sino que entre nuestras demandas estaba también atender, digamos, la situación de crisis de nuestros estudiantes, ¿no? El aumento del presupuesto educativo para becas y comedores escolares, que haya alimentos de cantidad y calidad en las escuelas, porque los pibes vienen a pedir comida, ¿no? Y que somos las docentes que trabajamos en las situaciones de vulnerabilidad que vimos estos días, se expresó en el terrible femicidio de Lara, Brenda y Morena, ¿no? Esa situación de vulnerabilidad de los pibes que viven con sus familias sin trabajo, sin ingresos, sin recursos, sin acceso a la salud, a una alimentación sana, y que se ven expulsados a trabajar muchas veces. Eso obviamente va en contra de tener una escolaridad y una vida de un adolescente. Y también con la presencia del narco en los barrios, ¿no? Y lo que eso significa. Entonces, todas esas condiciones trabajamos, y por eso es que paramos el miércoles y seguimos este miércoles 14, y en nuestras listas de Frente Izquierda están las docentes. Está Romina del Pla, que es candidata a diputada, estoy yo, Paula Ackerfeld, somos docentes que integramos las listas y queremos llevar también esas peleas al Congreso. Seguimos charlando aquí en Radio Universidad, en la 89.1, con Natalia González Celigra, candidata a diputada nacional, y Luis Sucher, trabajador del Hospital Posadas, candidatos a diputados nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores en Unidad. Tenías una pregunta, tenía Daniel. Una pregunta para Natalia, que como dirigente política, madre y docente, ¿cómo ve la problemática de el consumo de estupefacientes o sustancias psicoactivas dentro del ámbito escolar, los problemas que se les presentan diariamente? Es un tema que da para largo, pero voy a tratar de decir algunas cosas. Yo trabajo, como te decía, en equipo de orientación escolar, ¿no? Nosotros estamos en la escuela secundaria acompañando y orientando a las familias que tienen vulneración de derecho. Dentro de esa vulneración de derechos, siempre está vinculado en la adolescencia cada vez más al tema del consumo. ¿Por qué? Porque está vinculado a lo que planteaba Luis, ¿no? O sea, nosotros tenemos una adolescencia en el conurbano que está muy golpeada por la crisis social, ¿sí? En sus familias, y con la falta de perspectiva a futuro, ¿no? Esos pibes que muchos te dicen, le decimos, tenés que terminar la secundaria, un estímulo. ¿Para qué? Para ir a trabajar de Rappi, para ir a trabajar al McDonald's, ¿para qué? ¿No? O también la tentación de decir, pero si me puedo hacer un emprendimiento o meterme en las aplicaciones de apuestas y sacar plata fácil, ¿no? Entonces, para combatir eso también está, digamos, la falta de acceso a una salud mental, a un acceso a una atención de salud mental de esos jóvenes, muchas circunstancias. ¿Y qué tenés a mano? Tenés, como hablábamos antes, ¿no? El narco en los barrios, tenés la oferta de una salida fácil, y es una cuestión que viene en crecimiento, y nosotros, o sea, desde las escuelas que planteamos, en primer lugar, obviamente que ante la crisis social hay que atacar las cuestiones de fondo, pero en segundo lugar,
digamos, ya dadas las circunstancias de crisis social, es fundamental reforzar las instituciones de salud en la zona. Nosotros no tenemos salud mental ni atención de psicología para estudiantes en la zona. Tenemos el Paro que atiende a adultos, el hospital de niños que tiene un servicio ambulatorio, es decir, que los chicos entran pero no tienen tratamiento, entran en situaciones de crisis nada más, o el hospital Germani, donde también entran en situación de crisis pero no dan abasto a las instituciones para hacer un tratamiento. Entonces, eso, y después, obviamente que acá hay que discutir las cuestiones de fondo, ¿no? O sea, que exista el narco y que los pibes tengan a la mano, los varones, el tema de ser soldaditos para ganarse un mango y repartir el narcomenudeo, ¿no? O las pibas, como vimos con el caso de Lara, Morena y Brenda, que las enganchan con el consumo y las terminan exponiendo a situaciones de prostitución, de explotación sexual, etcétera, ¿no? Bueno, pero acá la razón de fondo es discutir cómo erradicar el narco, y eso ningún gobierno se ha querido meter. El Estado está ausente. Está presente, creo yo, fíjate, porque mira, han votado la ley de blanqueo, que nuestra compañera Miriam Breckman lo viene denunciando sistemáticamente, han votado la ley de blanqueo en el Senado por unanimidad, o sea, todos los bloques, nosotros no estamos en el Senado, pero todos los bloques han votado la ley de blanqueo, que ya se venía denunciando que iba a estar preparada para que los narcos blanqueen el dinero. Y efectivamente ha crecido el negocio narco en Argentina desde que le han facilitado este blanqueo de dinero. Y obviamente hay una connivencia, ni hablar del gobierno nacional, ¿no? Que ya lo vimos con Expert, que tiene una connivencia, no son una connivencia, sino negocios, y una relación, digamos, muy profunda con el narco. Pero después también, la connivencia en el territorio. O sea, acá vos vas a mi escuela y le preguntás a las familias dónde están las cocinas. Todos te saben decir dónde están. ¿Cómo puede ser que el municipio no lo sepa, que la policía no lo sepa, que la justicia no lo sepa? Es evidente que hay una connivencia y por eso creemos que hay que atacar las razones de fondo para dar una perspectiva de futuro a estas pibes, que obviamente también alentamos a que la juventud se ponga de pie, se organice y pelee y se autodetermine, ¿no? Por pelear por un futuro distinto. Ahora, volviendo al tema del tema laboral, ¿qué pasa con esa masa tan importante de trabajadores que están en negro? ¿Cómo porque ahí hay un tema, ¿no? Que también impacta en jubilaciones, en fin. Sí, para mí toda una legislación y todo un poder político que garantiza que prolifere el trabajo en negro, y que es sobre la base que incluso para mí es el modelo que quieren profundizar con la reforma laboral. Es muy llamativo encontrar ahora hablando también, incluso entre sectores del peronismo, ya no solo del gobierno, de la industria del juicio, de flexibilizar los despidos. Quieren que los trabajadores no tengamos ningún tipo de garantía ni de derecho. Por eso, incluso también, este gobierno cuando asumió, quiso presentar, por ejemplo, los trabajos de las aplicaciones como una modernización del trabajo, cuando es un salto en la explotación, en las condiciones miserables de trabajo, que mayormente ataca a los jóvenes. Pero desde el Frente de Izquierda ponemos en el centro esta pelea también, incluso en muchos lugares de trabajo, la pelea por el inmediato pasaplanta, por el blanqueo, por condiciones de trabajo sobre las cuales han avanzado y lo han hecho con la connivencia también de la burocracia sindical. Yo recién le escuchaba a Natalia y por ejemplo la CGT forma parte del Pacto de Mayo, donde se están discutiendo con los gobernadores, sectores empresarios, cómo avanzan para hacer, según ellos, más competitivo el trabajo, el salario de los trabajadores, cuando la realidad es ver cómo avanzan y nos revientan el salario. Georgieva ayer o antes de ayer decía que había países que habían tenido la valerosa... Vos estás hablando de Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario. La titular del Fondo Monetario, que reivindicaba que había países que habían logrado bajar el costo del salario en un 40 o un 50% como un gran acto patriótico, cuando en realidad es una catástrofe. Entonces nosotros estamos en una posición diametralmente opuesta, que busca flexibilizar más las condiciones de vida de los trabajadores y de los sectores populares. Yo me estaba pensando con lo que vos te referías al tema, lo que ustedes se referían al tema de la droga, de las escuelas. ¿Qué importancia se le da en el ámbito educativo en general al deporte como un sistema de inclusión, a la actividad deportiva dentro de la escuela? Porque yo me imagino que dentro de tantos problemas, no sé, hay una posibilidad ahí también de buscar un camino alternativo.
Sí, el sistema educativo es amplio, ¿no? O sea, si miramos los docentes, que somos un actor dentro del sistema educativo, creo que se le da mucha importancia. Mis compañeros docentes en todas las escuelas, podés ver, hacen unos esfuerzos enormes, incluso poniendo plata de su bolsillo, trabajando fuera de horario para generar eventos y distintas, digamos, actividades deportivas, claro, porque sabemos que el deporte es un estímulo para el trabajo colaborativo, el trabajo colectivo, para el intercambio y la socialización de los pibes, un estímulo obviamente físico que hace una cuestión también psíquica, de salud física y psíquica, ¿no? Ahora, después tenés otros actores del sistema educativo que obviamente, empezando por el gobierno nacional, que ha cortado todos los fondos para la educación pública. Eso hace que, por ejemplo, no sé, en mi escuela no tenemos campo deportivo. Hacemos todos los meses una colecta con las familias para alquilar un lugar donde los chicos puedan hacer educación física. Eso es responsabilidad del gobierno provincial, ¿sí? La construcción de escuelas y de lugares en las escuelas, claro, de espacios. Y obviamente que también repercute la crisis nacional que ha generado el gobierno en el sistema educativo, que ha recortado los fondos. Entonces, una cosa está absolutamente vinculada a la otra, y por otro lado también, o sea, la docencia genera muchísimas alternativas, ¿no? Por ejemplo, alrededor de la educación sexual, que es una conquista que tenemos en el movimiento de mujeres, que se ha incorporado la educación sexual en las escuelas, sí, que la garantizamos las docentes, porque tampoco tenemos recursos ni espacios específicos para tratar el tema. También despierta un montón de intereses y genera que las chicas y los pibes también busquen generar talleres, ¿no? Intercambios, ajá, actividades. Bueno, por eso nuestra pelea por la educación sexual es también generar una alternativa, ¿no? Para que esos estudiantes tengan otros estímulos y que se cuestionen también la opresión que viven día a día muchas veces alrededor de no poder expresarse libremente, de no poder desarrollar su personalidad, porque claro, están oprimidos en su vida cotidiana. Sí. Por eso también peleamos por ese derecho. Incluso hoy aprovecho para contarles que nos vamos a movilizar acá en el distrito, ajá, bueno, con mi compañera Natalia Hernández, que es concejala, sí, a mandato cumplido. Ella es referente del movimiento de mujeres y junto con otras organizaciones estuvieron preparando una movilización que a las 4 de la tarde salimos del shopping de San Justo hacia el municipio, porque se cumple un aniversario del femicidio, el transfemicidio de Diana Zacayán. Ah, Diana Zacayán, claro. Sí, entonces sí, llevamos adelante la Marcha del Orgullo. En esa marcha van a participar otras organizaciones, tengo entendido, sí, ¿no? Sí, la movilización acá en San Justo está impulsada por organizaciones alternativas, independientes del municipio, porque están exigiendo que se cumpla en el municipio el cupo laboral trans. ¿Sí? Claro. Que fue una de las banderas de... Sí, de Diana, se hizo ley gracias a la pelea de Diana, se hizo ley. Ahora, el tema es que no se cumple. Claro. En el municipio, mira, tenemos, bueno, Natalia creo que lo ha dicho acá en el piso, tenemos 4 personas trans contratadas por el Estado municipal, nada más. O sea, no cumplen el cupo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las peleas que vamos a estar llevando y que es una problemática de las infancias y las adolescencias, ¿sí? Que empiezan a descubrir su necesidad de cambiar el género, cambiar su identidad y no tienen los recursos para poder desarrollar una vida digna, ¿no? Entonces, bueno, esto es una de las peleas también que vamos a llevar hoy al municipio. Ajá, ajá. Bueno, claro, está bien. Luis, te hago una pregunta. Hoy podemos decir de que muchos sectores políticos, todos contra Milei. Pero, a ver, las problemáticas que ustedes están planteando, muchas vienen de mucho más atrás. Decime cuál es tu visión de esas problemáticas que estamos hablando, del tema del avance del narco, de la falta de financiación, de la falta de espacios para que los chicos hagan actividad deportiva, de muchas falencias en el hospital también. ¿Qué me podés decir? Porque vos tenés un montón de años de trabajo político. ¿Cómo ha ido evolucionando? Ponerle una fecha, una década y decirme, mira, de acá para adelante esto está ocurriendo, esto está pasando. No hemos tenido, ningún gobierno trató de buscar una solución, una salida real, más allá de los anuncios políticos. Voy a ser un poco autorreferencial, pero voy a contar mi caso. Yo entré a trabajar en el año 98 al Hospital Posadas, y desde ahí en adelante siempre estuve contratado, y pasé por gobiernos del peronismo, de la Alianza, del macrismo, de nuevo el peronismo, la década ganada del kirchnerismo, y en todos esos casos se mantuvo una precariedad absoluta.
he tenido 10 contratos distintos, todos en negro, ultra precarios, a llegar al punto ahora bajo este gobierno de tener contratos trimestrales. Si hubiéramos estado efectivo, hubiera sido mucho más complejo que se efectivizaran tantos despidos. Entonces, muchas veces no hay que quedarse con lo que se dice, sino con los hechos. Entonces, desde ese punto de vista, incluso para agarrar algunos problemas por ahí, como el de la salud, que es transversal a todos los gobiernos, han mantenido la salud en un estadio mínimo como para atender, sin desarrollar con todo, la posibilidad que puede haber, no solo de pensar la salud como la acción sobre la enfermedad, sino de forma preventiva. Claro. Sí, claro. Yo lo digo incluso ligado a lo que plantean ustedes del problema del desarrollo del deporte y distintas áreas que pueden evitar que es la falta de vivienda, la falta de alimentación, todo eso agrava y genera que haya problemas de salud, pero claro, no se ataca a la raíz. Todos los gobiernos que han pasado últimamente han puesto por delante los intereses de los capitalistas en la Argentina, de los grandes negocios y no de los sectores populares. Por eso hay municipios que, por ejemplo como La Matanza, que ha gobernado históricamente el peronismo, que tiene unos bolsones de pobreza enormes, con familias viviendo en condiciones terribles, mientras hay otros sectores que la levantan en pala, como es el caso de Galperín, donde las legislaciones y todas las decisiones están puestas al servicio de pequeños sectores que se favorecen cuando hay millones que después sufren y no tienen acceso a la educación, a la salud, a una vivienda. Entonces, desde ese punto de vista, queda claro que hay una bancarrota muy importante de todos estos gobiernos que han tenido, porque si emergió Milei, lo hizo a partir de la crisis del peronismo. Y ahora también a mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, con todas las urgencias que hay que responder ahora, incluso con la gravedad del acuerdo gravoso que está llevando adelante Milei con Estados Unidos. Grabois, candidato de Fuerza Patria, plantea que tienen 2 años para pensar un programa de respuesta a la política de Milei, cuando la respuesta es ahora, y es en las calles. Eso muestra que no tienen acuerdo entre ellos, porque dentro del mismo bloque está Massa, que forma parte de un fondo de inversión, están los Mansur, están los Jaldo, que le votan las leyes a Milei, que es como una gran bolsa de gatos, hablando mal y pronto. Entonces, la urgencia es ahora, es dar una respuesta ahora, inmediatamente, como ya han demostrado los jubilados, las personas con discapacidad, los estudiantes universitarios, los docentes que pararon hace pocos días, que la predisposición para pelear está. Está bien. Natalia, ya estamos cerrando, pero quería ver tu opinión, ¿cómo percibís el ambiente en la calle? ¿Hay clima electoral o hay apatía? ¿Cómo ves la participación futura en las elecciones? Bueno, ahora a las 4 de la tarde va a estar Nicolás del Caño en Morón. Estamos haciendo este tipo de recorridas con Luis. Y bueno, lo que se percibe es, por un lado, como veíamos ya en septiembre, por eso, sí, un enojo y un hartazgo, y creo que lo de Spert ha profundizado esto. Que eso en los votantes de Milei genera una apatía. Genera una apatía y un deseo, digamos, de no ir a votar o de desinterés de definir en el último día, ¿no? Entonces ahí nosotros damos una pelea en sectores que obviamente no adhieren ideológicamente a Milei, sino trabajadores que, como decía Luis, han votado con enojo contra la experiencia del peronismo. Apelamos a decir: no te frustres, no te desencantes, sino pelea por tus derechos, pelea por tus intereses, y votó una bancada que no se va a dar vuelta ni te va a traicionar, como es la izquierda, ¿no? Y después, con sectores opositores a Milei, hay un debate también. Hay interés en las elecciones, hay interés porque están más instaladas, al ser de diputados nacionales, claro, están más instaladas que en septiembre, se conoce mejor, hay más tradición de votar a diputados, aunque es boleta única y todo lo demás, pero hay más tradición, hay más interés en votar, pero también hay un debate porque en septiembre hubo, como decía Luis, una ubicación de la elección en una polarización casi nacional, ¿no? Una elección provincial. Ahora también está eso, y el peronismo planteaba que había que darle un golpe a Milei, ¿no? Que había que golpearlo. Siguen con esa retórica, siguen con esa campaña, cuando ya vimos que Milei recibió un golpe y está bancado solo por Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces ahora lo que se trata es, como decía Luis, de plantear una propuesta propositiva, o sea, de plantear por qué hay que pelear frente a un gobierno tan debilitado y golpeado que solo lo banca Estados Unidos. Bueno, ¿qué hacemos los sectores populares de la clase trabajadora? Ahí estamos dando un debate de que hay que pelear para diputados que expresen los intereses de la clase trabajadora y que peleen consecuentemente por eso. Pero hay debate, hay interés en las elecciones, sí.
Bueno, muchas gracias por la visita, muy Bueno, amables. muchas gracias. Un gusto Muchas recibirlos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pasaron acá por los estudios de Radio Universidad Natalia González Eligra, candidata a diputada nacional, y también Luis Sucher, trabajador del Hospital Posadas y candidato a diputado nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores en Unidad.